Bienvenido al video introductorio y generalizado de competencia lectora, tema e idea principal, estrategias y técnicas de comprensión lectora. La competencia lectora. Es crucial considerar que dentro del proceso lector existen tres momentos de lectura: antes, durante y después de la lectura. Antes del proceso lector, nosotros discriminamos el texto en términos de poder clasificar de acuerdo a su estructura, sin una previa lectura, qué tipo de texto es. Durante la lectura, realizamos procesos cognitivos, aplicamos técnicas de comprensión lectora y después de la lectura procedemos a realizar procesos cognitivos mucho más altos de índole interpretativo, inferencial, etc. Las técnicas de comprensión lectora principalmente se centran en el subrayado de palabras clave y de procesos de nota al margen, donde se considera la información relevante a destacar. Existen también las estrategias de comprensión lectora utilizadas como identificación de idea principal, comparar o contrastar, etc., que son de uso intencional y que esta forma de realizarla de manera consciente permite que el lector concrete su tarea de aprendizaje y pueda determinar y autoevaluar su proceso. De esta forma, aplicando los momentos de lectura, las técnicas y las estrategias, podemos desarrollar ciertas habilidades entendidas como aptitudes o destrezas que puede traer el lector de forma innata o que puede desarrollar paulatinamente con el tiempo. Estas habilidades, este conjunto de habilidades, permiten poder llegar a la competencia lectora. Nivel de comprensión lectora. Existen 4 niveles según la taxonomía de Barrett. El primer nivel literal, que habla de la identificación de la información explícita. Segundo nivel de reorganización, la información se clasifica y se ordena de acuerdo a una lógica. Tercer nivel inferencial, se considera la información implícita y explícita para darle un nuevo sentido al texto. Y el cuarto y último nivel, crítico, la información es explícita, implícita y se considera el conocimiento del mundo del lector para darle una interpretación distinta al texto. Para identificar el tema dentro de un texto es necesario aplicar técnicas de subrayado de conceptos clave. Estos conceptos, que son reiterativos y estratégicos dentro del texto, me dan la pauta para poder identificar el tema haciendo la pregunta de qué se trata el texto. De esta forma identifico el tema. Una vez identificado el tema, puedo hacer la pregunta ¿qué se dice del tema? Y aparece la idea principal. La idea principal tiene dos formatos. Tiene la forma de aparecer de manera explícita o literal, en donde copiamos y pegamos. Principalmente o idealmente va a estar al inicio de un párrafo y su función va a ser contextualizar al lector. Le presenta lo que viene de forma deductiva. La segunda función de la idea principal es resumir y se da cuando se encuentra de forma implícita dentro del texto. Hay que inferirla o parafrasearla, por lo tanto debemos resumir, sintetizar lo más relevante para poder identificar qué se dice acerca del tema. Durante la lectura nosotros aplicamos técnicas de subrayado, principalmente de las palabras clave. Estas palabras pueden ser sustantivo, que por su connotación y significado nos permiten llegar rápidamente al tema. 2. Palabras desconocidas que amplíen nuestro vocabulario para la comprensión del texto. 3. Conectores, que a través de sus funciones podemos identificar qué tipo de párrafo es. 4. Pronombres, que a través de ellos podemos identificar los referentes. 5. Adverbios principalmente terminados en mente, que nos permiten concentrar principalmente en los procesos evaluativos nuestra atención. Por ejemplo, si me preguntan ¿cuál es el tipo de narrador que aparece en el texto? Tengo varias opciones. Pero si me preguntan ¿qué tipo de narrador es el que aparece principalmente en el texto? Tengo que priorizar mi abanico a una sola opción. 6. Verbos. Estos verbos principalmente tienen que estar en infinitivo y nos permiten identificar el tipo de texto que se puede abordar.
Por ejemplo, si dice que es informar acerca de un tema, el texto principalmente va a ser informativo. Momentos de la lectura. Antes de la lectura nosotros tenemos que establecer en primera instancia el objetivo del lector. ¿Para qué va a leer? ¿Para responder una evaluación? ¿Para informarse? ¿Para entretenerse? Segundo, la silueta del texto, es decir, su estructura, permite determinar la tipología de texto. Si corresponde a una carta, un poema, etc. Y podemos discriminar el texto a través de esta silueta, es decir, lo clasificamos. 3. A través de las imágenes y los subtítulos, nosotros nos podemos armar una hipótesis de lo que se podría tratar el texto. Y finalmente, antes de la lectura, nosotros podemos activar nuestros conocimientos previos. Durante la lectura, aplicamos técnicas de subrayado y de notas al margen. Se recomienda realizar la lectura silenciosa, pero también puede ser en voz alta, de forma grupal. Segundo, aplicar las técnicas de subrayado de palabras clave, estrategias para aprender a comprender y finalmente desarrollar y ampliar nuestro vocabulario a través de los conocimientos previos y con información que podamos incluir también para darle un nuevo sentido al texto. Después de la lectura tenemos que sociabilizar el texto. Tenemos que dialogar grupalmente acerca de la secuencia de los hechos, acerca del tema que se aborda para poder comprenderlo de manera más efectiva. También podemos generar esquemas o mapas conceptuales que evidencien la síntesis de la información, aquella información relevante que extrajimos del texto. También podemos resumir por escrito o oralmente el texto. Interpretar el texto considerando la cultura del lector y el conocimiento de mundo que tiene, y también inferir respecto a las pistas que entrega el texto de manera implícita o explícita.